Hola, hoy nos adentramos en un territorio legal y social, bueno, bastante particular, la compraventa de terrenos ejidales en México. Hola, sí, un tema, que tiene migas, sin duda. Tenemos varias fuentes, análisis de expertos, testimonios, que nos van a ayudar a entender un poco mejor este panorama. Nuestra meta hoy es intentar aclarar qué es exactamente un terreno ejidal, Exacto. cómo se diferencia de la propiedad privada normal, digamos, Ujú, qué dice la ley agraria mexicana ujú. y sobre todo, que creo que es lo más importante, cuáles son los pasos correctos y, claro, los peligros al intentar comprar o vender uno. Que los hay, y muchos. Parece que sí, que hay bastantes historias de gente que se ha metido en líos, así que vamos a ver cómo evitarlos, basándonos en lo que nos dicen estas fuentes. Precisamente, vamos a cubrir desde lo más básico, los conceptos, hasta los trámites formales. Y también esas prácticas irregulares que, bueno, son bastante comunes y qué soluciones puede haber. Vale. Hay detalles clave, como eso del derecho del tanto o el papel de la asamblea ejidal, que son vitales para no cometer errores. Errores que cuestan caros. Ajá. De hecho, tenemos una historia bastante reveladora sobre una compra que casi acaba muy mal. Muy bien. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente un terreno ejidal? Según la información que hemos recopilado. Pues, esencialmente, son tierras que el Estado mexicano otorgó hace tiempo a núcleos de población. ¿Vale? La idea original era para la agricultura, la ganadería, es una forma de propiedad social. O sea, no privada en el sentido estricto. Exacto. No es privada como entendemos una casa, por ejemplo. La diferencia fundamental, y esto lo señalan varias fuentes, es que los ejidatarios suelen tener derechos de uso, de disfrute sobre su parcela. Entendido. Pero la titularidad última, digamos la propiedad de la tierra en sí, a menudo no es del ejidatario, sino del colectivo. Del núcleo ejidal. Ah, vale. O incluso del municipio o del Estado. Y su régimen legal no está en el Código Civil, Claro. está en la ley agraria. Esa es la clave. Entendido. Y dentro de un ejido, las fuentes también distinguen diferentes zonas, ¿no? Así es, se habla principalmente de tres. Las parcelas, que son las que se asignan a cada ejidatario para que las trabaje. Para el cultivo, por ejemplo. Eso es. Luego está la zona urbana, que es donde están las casas, las viviendas de los ejidatarios y sus familias. Esa zona sí puede tener un régimen más parecido a la propiedad privada. Mm. Y finalmente, las tierras de uso común. Esas son de todo el ejido. No están asignadas a nadie en particular. Son colectivas. Vale, perfecto. Y si un ejidatario quiere vender su parcela, ¿cómo tiene que hacerlo legalmente? Las fuentes hablan de enajenación. Efectivamente, enajenación es el término técnico. Es transmitir los derechos parcelarios. Vale. Puede ser una venta, o sea, onerosa, pagando, o una donación, gratuita. El artículo 80 de la Ley Agraria, que se cita en los materiales, permite a los ejidatarios vender, enajenar sus derechos sobre la parcela. Pero, y aquí viene la pregunta clave, ¿a quién se le puede vender? Buena pregunta, porque ahí está una de las grandes limitaciones. La regla general es que solo pueden vender a otros ejidatarios Ajá. o a personas que se llaman avecindadas, pero que estén reconocidas formalmente dentro del mismo núcleo ejidal. ¿Y qué es un vecindado? Pues básicamente es un residente que vive ahí, que ha sido aceptado por la asamblea de ejidal, cumple unos requisitos de residencia, de actividad. Entiendo. Si alguien de fuera del ejido quiere comprar una parcela, el primer paso, y es indispensable, es pedir y conseguir que la asamblea le reconozca como avecindado. O sea, ¿sin eso? Sin ese reconocimiento formal, la compraventa de los derechos parcelarios, pues no tendría validez legal, sería nula. Comprendido. Entonces, imaginemos que ya tenemos un comprador válido, otro ejidatario o un vecindado reconocido. ¿Cuáles son los requisitos formales para que esa venta sea sólida legalmente? Pues las fuentes legales coinciden en tres puntos esenciales. Primero, un acuerdo por escrito. ¿Vale? La manifestación de conformidad de vendedor y comprador ante dos testigos. Y muy importante, ratificada ante un fedatario público, un notario. Segundo, y esto es crítico, notificar por escrito que se va a vender. ¿A quién? Al cónyuge o concubino-concubinaria y a los hijos del vendedor. Ah, aquí entra lo del derecho del tanto, ¿verdad? Exacto, está directamente ligado a eso. Y tercero, hay que avisar por escrito de la operación al comisariado ejidal.
El comisariado es como el representante del ejido. Eso es el órgano de representación y gestión diaria. Has mencionado el derecho del tanto. Parece un punto crucial, que si no se hace bien puede anular la venta. ¿Puedes explicarle un poco más? Es que es fundamental, sí. Varias fuentes lo recalcan muchísimo. El derecho del tanto es un derecho de preferencia. Preferencia para comprar. Sí. La ley se lo da a los familiares directos del vendedor. Primero, al cónyuge o pareja de hecho. Y si no, a los hijos. Vale. Tienen derecho a comprar la parcela en las mismas condiciones, o sea, mismo precio, mismos plazos que se le hayan ofrecido a ese tercero. ¿Y cuánto tiempo tienen para decidir? Tienen 30 días naturales, desde que se les notifica de forma fehaciente, claro, para decidir si compran o no. ¿Y si se vende sin avisarles? Pues ahí está el problema. Si la venta se hace sin esa notificación previa o si los familiares renuncian a su derecho pero no lo hacen formalmente por escrito, ante testigos y registrándose renuncia en el Registro Agrario Nacional, el RAN, ¿Qué pasa? que la venta es nula, nula de pleno derecho. Hay sentencias de la Suprema Corte Mexicana que lo confirman. Es una de las causas más habituales de problemas legales después. Queda clarísimo, un paso ineludible. Has mencionado también la Asamblea Ejidal. ¿Qué papel juega exactamente en una venta? A veces se confunde con el comisariado. Sí, es importante distinguirlos. La Asamblea General de Ejidatarios es el órgano supremo, la máxima autoridad dentro del ejido. Vale. El comisariado, como decíamos, gestiona el día a día, representa al ejido, pero las decisiones importantes como admitir a vecindados o aprobar ciertos actos sobre las tierras necesitan sí o sí la aprobación de la Asamblea. ¿Para la venta entre ejidatarios también? No siempre para la venta en sí entre ellos o avecindados ya reconocidos, pero sí es necesaria para reconocer a un nuevo avecindado. Y para otros procesos, como el cambio a dominio pleno, que veremos luego, su papel es absolutamente central. ¿Y cuando se necesita la Asamblea, cómo funciona? Pues es un proceso formal. Hay que convocarla cumpliendo la ley, publicarla con antelación, notificar a todos. Tiene que haber una orden del día clara, donde se incluya el punto a tratar. Ajá. Luego se celebra la reunión, se debate, se vota, y normalmente se necesitan mayorías cualificadas para decisiones importantes, a menudo 2/3 de los asistentes. Y todo tiene que quedar registrado en un acta de asamblea bien detallada. Entendido. Es un proceso bastante reglado. Muy reglado. Y una vez que se han cumplido todos estos pasos, el acuerdo, la notificación del derecho del tanto, el aviso al comisariado y la posible intervención de la Asamblea se aplica, ¿cuáles son los últimos pasos para asegurar la transacción? El paso final, el culminante, y el que todas las fuentes señalan como indispensable es inscribir esa transmisión de derechos en el Registro Agrario Nacional, el RAN. El RAN otra vez. Siempre el RAN. Se presenta toda la documentación. El contrato ratificado, la constancia de notificación del derecho del tanto si hubo renuncia, y el RAN, si ve que todo está correcto, cancela el certificado de derechos parcelarios del vendedor. Y emite uno nuevo. Exacto. Expide un certificado nuevo a nombre del comprador. Además, el comisariado ejidal también tiene que actualizar su libro de registro interno. Pero la clave es el RAN. Sin esa inscripción, la operación no tiene plena seguridad jurídica, ni frente a terceros ni frente al Estado. Vale, hasta aquí la teoría, digamos, el cómo se debe hacer. Pero aquí parece que entramos ya en el terreno más complicado. Porque parece que es muy habitual intentar comprar o vender saltándose estos pasos. Sobre todo vendiendo trozos, ¿no?, porciones o lotes de una parcela. Varias fuentes lanzan advertencias muy serias sobre esto. Es que ahí está el gran problema. Vender fracciones de una parcela ejidal es una de las irregularidades más comunes y a la vez más peligrosas. ¿La ley lo prohíbe? Claramente. La ley agraria prohíbe de forma explícita el fraccionamiento de las parcelas individuales, y esto nos lleva a un documento que suele aparecer mucho en estas ventas irregulares, las llamadas constancias de posesión. Ah, sí, las he oído mencionar. ¿Qué son exactamente? A veces las del propio comisariado ejidal, como un papel que dice que fulanito está ocupando un pedazo de tierra. ¿Y eso sirve de algo legalmente? Pues una fuente jurídica es muy clara. Si esa constancia no tiene detrás una decisión formal y válida de la Asamblea Ejidal, por ejemplo, si la Asamblea asignó un solar en la zona urbana, su valor legal es muy, muy limitado. O nulo. Vaya. No da derechos firmes de propiedad. No da seguridad jurídica real. La gente las usa por desconocimiento o para intentar saltarse la burocracia ejidal o por situaciones antiguas no regularizadas. Tierras que no entraron en programas de certificación como el Procede.
Hay una anécdota muy gráfica en uno de los materiales que consultamos de un podcast llamado Hágale como quiera, que ilustra este peligro a la perfección. Sí, la recuerdo. Uno de los conductores, Juan de Ávila, cuenta su propia experiencia. Casi compra unos lotes. Cuéntanos qué le pasó exactamente, para que nos hagamos una idea. Pues mira, vio un anuncio en una expo inmobiliaria. Muy atractivo. Lotes cerca de la playa de Altata en Sinaloa. Un render precioso, facilidades de pago, mensualidades sin intereses. Uf, eso ya huele raro. Pues sí. Era un sábado por la tarde, se entusiasmó y un poco impulsivamente dio un apartado. 1.000 pesos por cada uno de 3 lotes. 3.000 pesos. Sí, exacto. Le enseñaron un supuesto título de propiedad, que parecía antiguo, de la época de Felipe Calderón. Las señales de alarma estaban ahí, como dices, sin intereses, compra impulsiva, un sábado. ¿Y cómo se dio cuenta del engaño? Por suerte, el lunes siguiente lo comentó con un amigo suyo que es abogado, experto en temas agrarios. Menos mal. Y el amigo le empezó a hacer preguntas clave. ¿Te dieron las cartas de renuncia al derecho del tanto? Juan no sabía ni lo que era eso. Claro. El amigo se puso a investigar y la realidad fue demoledora. Las personas que le vendieron no eran los dueños de la tierra. No me digas. Una estafa en toda regla. Y recuperar el dinero, esos 3.000 pesos, fue una odisea. Tuvo que enfrentarse a ellos públicamente en otra expoventa que montaron meses después. Qué fuerte. Y lo más triste, según cuenta Juan, es que años después, esos terrenos siguen igual. Un baldío, sin desarrollar. Un espejismo total. Madre mía, qué historia. Es que ilustra perfectamente los riesgos enormes de comprar fracciones o lotes así, de forma irregular. Canales especializados como La Hora del Notario lo repiten sin parar. ¿Cuáles son esos riesgos principales? Resumiendo. Pues mira, primero, falta total de seguridad jurídica. El certificado parcelario ampara la parcela entera, no trozos. No hay documento legal para una fracción. ¿Vale? Segundo, los herederos legítimos del ejidatario original, el que tiene el certificado, pueden reclamar la parcela completa en cualquier momento. Y lo normal es que ganen en los tribunales. Anulando tu compra. Exacto. Anulando cualquier venta de fracciones aunque tengas un contrato privado o una constancia del comisariado. Esos contratos suelen ser nulos de origen. Entiendo. Tercero, la prescripción. Eso de adquirir la propiedad por poseerla mucho tiempo. Generalmente no funciona para regularizar fracciones de parcelas ejidales. O sea, que aunque lleves ahí años. No te sirve para legalizarlo en la mayoría de los casos. Cuarto, estas ventas violan leyes de desarrollo urbano. Crean asentamientos irregulares, sin servicios básicos, agua, drenaje, luz. Un problema social también. Enorme. Y quinto, para el que vende así, puede hasta cometer un delito. El delito de fraccionamiento indebido. Puede tener consecuencias penales. Tremendo. Otra situación de riesgo que mencionaban las fuentes es la llamada venta triangular. ¿En qué consiste eso? Así. Eso pasa cuando alguien le compra los derechos al ejidatario original, pero no lo formaliza. No lo inscribe en el RAN. ¿Se queda en un trato privado? Eso es. Y luego, esta persona intenta venderle a un tercero. Para que eso sea legal y seguro para el comprador final, es indispensable que el ejidatario original, el que sale en el certificado del RAN, sea quien firme la cesión de derechos directamente al comprador final. Aunque el dinero se lo quede el intermediario. Exacto. El dinero puede ir al intermediario, pero la firma en la cesión tiene que ser del titular registrado en el RAN a favor del nuevo titular. Tiene que haber una línea directa y registrada. Si no, el comprador final está totalmente expuesto. Y por si fuera poco, está el tema de las herencias, que añade otra capa de complejidad. Uf, sí. En materia agraria, la regla general es que los derechos sobre una parcela ejidal se heredan a una sola persona. ¿Solo una? ¿No se divide entre los hijos como en la propiedad normal? No, como regla general no se divide, salvo que el ejidatario tuviera varias parcelas y justo coincidiera el número con los herederos que designó. Lo normal es que el ejidatario designe a un sucesor preferente, hace una lista de sucesión y la deposita en el RAN. ¿Y si no hay lista? Si no hay lista, la ley agraria marca un orden. Primero el cónyuge o pareja, luego uno de los hijos, etc. ¿Y si hay varios hijos y no se ponen de acuerdo? Ahí puede intervenir un tribunal agrario, y una posible solución es que ordene vender los derechos en subasta pública y repartir el dinero entre los herederos. Vaya lío. Imagínate el riesgo si le compras a un ejidatario y éste fallece antes de que la transmisión se inscriba formalmente en el RAN. Los herederos podrían no reconocer la venta o empezar un juicio largo y costoso. Uf. Con tantas complicaciones y riesgos en la informalidad,
¿Hay alguna manera de sacar un terreno del régimen ejidal? ¿De convertirlo en propiedad privada normal y corriente? Sí, sí la hay. Y es la solución que varias fuentes señalan como la más segura a largo plazo. Es convertir la parcela ejidal en propiedad privada plena. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama adopción del dominio pleno. El objetivo es justo ese, liberar al terreno de las restricciones de la ley agraria. Como la prohibición de dividirlo. Exacto. O la limitación de vender solo a ejidatarios o a vecindados, para que ya se pueda vender a cualquiera, hipotecar, heredar, bajo las reglas normales del derecho civil. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo se adopta el dominio pleno? ¿Cuáles son los pasos? Pues el proceso, según detallan las fuentes, es formal y tiene varios requisitos. Primero, el ejidatario interesado tiene que tener su certificado de derechos parcelarios en regla, vigente, expedido por el RAN sin problemas. Vale. Segundo, se tiene que convocar una asamblea ejidal especial. A veces la llaman asamblea dura o de formalidades especiales, ¿Por qué dura? porque tiene requisitos muy estrictos de convocatoria, de quórum, cuánta gente tiene que asistir, y de mayoría para votar. Normalmente se necesita que asista la mitad más uno de los ejidatarios o incluso 2/3 en segunda convocatoria. Y la decisión de aprobar el dominio pleno suele requerir el voto favorable de 2/3 de los presentes. O sea que no es fácil conseguirlo. No siempre. El ejidatario tiene que ir a esa asamblea y pedir formalmente la autorización para adoptar el dominio pleno sobre su parcela. Y la asamblea tiene que aprobarlo. ¿Y si lo aprueban? Si se obtiene el acta de asamblea aprobatoria, el ejidatario presenta una solicitud formal de adopción de dominio pleno ante el RAN. Adjunta el acta, el padrón de ejidatarios actualizado, su identificación, y entrega el certificado de derechos parcelarios original. Se despide del certificado ejidal. Exacto. El RAN revisa todo. Si cumple los requisitos, cancela la inscripción de la parcela como ejidal y cancela ese certificado, y a cambio, expide un título de propiedad a nombre del ejidatario. Un título de propiedad. Eso ya suena a privado. Ese título ya acredita propiedad privada. Pero ojo, falta un último paso, que es fundamental y a veces se olvida. ¿Cuál? Ese nuevo título de propiedad hay que inscribirlo en el registro público de la propiedad del lugar donde esté el terreno. Ah, no en el RAN. No. El RAN gestiona lo agrario. El registro público gestiona la propiedad privada. Es a partir de esa inscripción en el registro público que el terreno ya es legalmente propiedad privada frente a todo el mundo y se rige por el Código Civil. Entendido. Proceso complejo, pero posible. Una fuente comentaba algo sobre los costes. Decía que el trámite en el RAN podría ser gratuito, pero ¿qué hay de los costes indirectos? Exacto. Esa fuente advertía que, aunque el trámite en sí ante el gobierno no cueste mucho o nada, el proceso de conseguir que se convoque la asamblea, obtener el apoyo de los compañeros ejidatarios, la firma del comisariado, bueno, eso puede implicar negociaciones. Ajá. Y a veces cooperaciones voluntarias, o sea, pagos no oficiales al ejido para que faciliten las cosas. Ya veo. Y otro punto importante a nivel fiscal. La primera venta que se haga, después de convertirlo a propiedad privada, esa sí puede generar impuestos. El impuesto sobre la renta, ISR, por la ganancia obtenida. Algo que no pasa normalmente entre ejidatarios. Correcto. Las sesiones de derechos ejidales entre ejidatarios o avecindados suelen estar exentas o tener un tratamiento fiscal diferente. Es un factor a tener en cuenta. ¿Y mencionaban alguna otra vía de regularización? Sí, una fuente mencionaba la expropiación pactada. A veces, para proyectos grandes de desarrollo urbano e infraestructura, el ayuntamiento puede negociar con el ejido y acordar expropiar ciertas tierras. ¿El ayuntamiento se queda con ellas? El ayuntamiento se convierte en propietario y luego ya puede regularizar la situación expidiendo títulos de propiedad privada a los ocupantes o compradores finales, ya bajo régimen de derecho civil. Pero esto es más para proyectos grandes, no tanto para parcelas individuales. Queda claro que el mensaje principal de todas las fuentes es Muchísima. muchísima. Si alguien está pensando en comprar, ¿cuáles serían los puntos de verificación sí o sí, los esenciales? La verificación antes de soltar un euro es vital. Primero, comprobar en el RAN que la persona que vende sea de verdad el titular de los derechos. O que tenga un poder notarial válido. Eso es, que el poder sea específico para ese acto. Segundo,
Si compras derechos ejidales, asegúrate de que tú, como comprador, cumples los requisitos. O sea, ser ejidatario o avecindado reconocido por la Asamblea de ese ejido. Vale. Tercero, y lo hemos repetido, pero es crucial, verifica que compras la parcela completa del certificado, no una fracción. Nada de lotes sueltos dentro de la parcela. Exacto. Y si te ofrecen un lote que dicen que ya es propiedad privada, porque está en la zona urbana del ejido o porque ya pasó por dominio pleno, entonces tienes que exigir ver el título de propiedad inscrito, pero inscrito en el registro público de la propiedad. No basta con papeles del RAN o constancias del comisariado. No. La inscripción en el registro público es la prueba definitiva de que ya no es ejido, es propiedad privada. Además de los papeles, ¿algún consejo práctico adicional que surja de las fuentes? Sí, algunos apuntan a la importancia de ir a ver el terreno, claro. Verificar físicamente los linderos, las medidas, si es posible, con alguien del comisariado ejidal, o incluso contratar un topógrafo para evitar líos con los vecinos después. Buena idea. Y otra cosa, que aunque no es lo recomendable comprar irregularmente, si alguien ya está en esa situación o adquiere algo mientras intenta regularizar, pues cercarlo cuanto antes. Para marcar posesión. Sí, para evitar que lleguen otros y se metan los llamados paracaidistas. Y vigilarlo constantemente. Pero si tuvieras que dar una sola recomendación clave, la más importante. Sin dudarlo, y es el consejo casi unánime de todas las fuentes. Buscar asesoría legal experta antes de dar dinero, antes de firmar nada. Un abogado especializado en derecho agrario. Indispensable, en derecho agrario mexicano. Ese profesional puede revisar los papeles, investigar el estatus real del terreno en el RAN, en el registro público, ver los riesgos ocultos. Y guiarte en el proceso correcto. Exacto. Ya sea para una sesión de derechos bien hecha o para iniciar el dominio pleno. El coste de esa asesoría de verdad es mínimo, comparado con el riesgo de perderlo todo o meterte en juicios de años. Claro. Además, el asesor te puede ayudar a entender otras cosas, que se puede construir ahí. Hay restricciones de uso. ¿Cómo es la zona? Hay que pagar cuotas al ejido. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno, nunca mejor dicho, basándonos en los materiales. Resumiendo mucho, la tierra ejidal de México tiene sus propias reglas, muy distintas a la propiedad privada. Totalmente. Implica procesos específicos, la ley agraria, la asamblea ejidal, el RAN, el derecho del tanto, son piezas clave. Ujú. Intentar comprar fracciones o saltarse los pasos formales es, como advierten todas las fuentes, jugar con fuego. Es muy, muy arriesgado. Exacto. La conversión a propiedad privada, el dominio pleno, parece la vía legal más sólida para salir de ese régimen. Pero también es un proceso formal, con sus pasos definidos. Así que la prudencia, la verificación de documentos y, sobre todo, la asesoría legal. No son un lujo, son esenciales, para navegar esto sin llevarse un disgusto tremendo. La historia de Juan de Ávila es un recordatorio muy potente de lo fácil que es caer en engaños si no se va con cuidado. Sin duda alguna. Y quizás como una reflexión final que surge de todo esto. A ver, si bien los peligros de comprar fracciones o de forma irregular son clarísimos y hay que evitarlo siempre, podría existir algún escenario muy, muy específico donde comprar derechos ejidales antes de la conversión total a propiedad privada fuera un riesgo calculado y asumible. ¿Te refieres a inversores muy especializados? Quizás alguien con un conocimiento profundísimo de la ley agraria, del ejido concreto, de sus dinámicas internas, que haga una investigación brutalmente rigurosa. Incluso en ese caso tan hipotético, ¿cuál sería el mínimo de seguridad jurídica al que no se podría renunciar? Es una pregunta que queda ahí, ¿no? Para seguir pensando a partir de lo que hemos visto hoy. Un punto interesante para cerrar, ¿sí? Pues hasta aquí nuestro análisis sobre la compraventa de terrenos ejidales en México, basado en las fuentes que teníamos. Gracias por acompañarnos.